¿Cómo descubriste esto de soltar y dejar ir? Un día empecé a darme cuenta de los pensamientos que tenía, creencias que tenía, creencias y pensamientos inconscientes de los que antes no me había dado cuenta. Y empecé a observarlos. Así empezó todo. ¿De qué forma comenzaste a soltar y dejar ir? Empecé a observar. Empecé a observar esos pensamientos y esas palabras. Me preguntaba de dónde habían surgido en mí hacerlo, repetirlo, dónde lo había aprendido. Y a medida que observaba eso, empezaba a darme cuenta que todo había sido inconsciente, había sido un aprendizaje inconsciente. No me di cuenta cuando empecé a pensar así, cuando empecé a expresarme de esa manera. ¿Te resultaba natural o incómodo observarte en tus propios pensamientos? Normalmente cuando los observaba me resultaba curioso, me asombraba a mí misma de los pensamientos que tenía. Precisamente por eso, porque no los había elegido. Y era como un espectador que veía una película. No entendía lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué era todo eso? A medida que empecé a observar, empecé a darme cuenta que podía elegir si continuaba pensando de esa manera, si continuaba con esas creencias o si continuaba expresándome de esa forma. ¿Cómo viviste el proceso y qué te llamó la atención del mismo? A medida que me adentraba en esos pensamientos y en esa manera de comportarme, me daba cuenta que era sencillo. Era muy sencillo esto de, vale, estoy observando un pensamiento, estoy observando una manera de expresarme y la suelto. Si no me suma en ese momento, observo, al observarlo hago consciente, al hacerlo consciente, puedo elegir soltarlo. Pero después de ese proceso de observar que era tan sencillo hacerlo, me empecé a dar cuenta que se repetía. Se iba convirtiendo en un patrón repetitivo que aparecía constantemente. Surgía una emoción, la observaba, la soltaba y la dejaba ir. Parecía sencillo, pero me inquietaba mucho que se repitiese nuevamente la misma emoción. Y eso llamó muchísimo mi atención. ¿Qué hacía que se repita? Y en medio de esa observación, de esa pregunta, en esa inquietud, descubrí que quizá estaba rechazando ciertos pensamientos o ciertas palabras, ciertas acciones. Y aquello que rechazaba persistía, volvía. Entonces ahí había otro trabajo por hacer. ¿Qué solución encontraste ante ese comportamiento repetitivo? Lo vi muy claro. Cuando observaba, soltaba y dejaba ir, en ese momento parecía que estaba solucionado. Pero como seguía repitiéndose, empecé a descubrir también que la mejor manera de
soltar era aceptando, abrazando. Y empecé a abrazar, porque un soltar sin abrazar no es posible, no sería posible. ¿Cómo suelto? ¿Qué suelto? ¿Tiene sentido? Realmente tiene mucho sentido para mí. Cuando abrazo esa emoción, cuando abrazo ese pensamiento que me resulta incómodo, desagradable, que me resta, puedo soltarlo y como tal dejarlo ir. Ahí estaba la solución. ¿Cómo vive Andrea actualmente el soltar y dejar ir? Actualmente he decidido convertirme en amiga de mis pensamientos, amiga de mis acciones. En lugar de culparme o juzgarme, he decidido abrazar constantemente cada pensamiento que surge en mi mente. Cuando lo abrazo y lo suelto y lo dejo ir, lo libero y me libero. Por tanto, he decidido vivir desde esa conciencia que me permite abrazar y soltar desde el amor cualquier pensamiento que me esté restando, que me esté limitando, para de esa forma liberarme. ¿Hablas de esto en el libro que acabas de publicar? Claro que sí. El gran salto hacia adentro habla de todas esas creencias y todos esos pensamientos inconscientes que surgen en la mente, pero además también cuenta cómo descubrí, qué herramientas usé para aprender a soltar de una forma más sana todo eso que nos resulta limitante en el camino.